con estos temas que hemos venido desarrollando. El asilo, ¿verdad? Que habíamos hablado ya en la oportunidad anterior. Y nos dice aquí la Constitución Política, en su artículo 27, derecho de asilo. Guatemala reconoce el derecho de asilo y lo otorga de acuerdo con las prácticas internacionales. Y lo otorga de acuerdo con las prácticas internacionales. ¿Y qué dice el asilo? Dice: es difícil determinar el origen exacto del asilo y en la antigüedad se caracterizó porque amparaba a todos los perseguidos por igual, cualquiera fuera la razón de la persecución, y se otorgaba en los templos y lugares religiosos, porque se consideran sagrados, ¿verdad? En todos los casos, la protección venía del carácter sagrado e inviolable del lugar. Más recientemente, podemos afirmar que el asilo es una institución cuya aceptación y aplicación ha florecido particularmente en América Latina. ¿Por qué creen ustedes? Porque solo aquí no hay tolerancia a la diversidad de pensamiento político. Aquel que no piensa igual a la clase gobernante que tiene el poder, corre mucho riesgo, ¿verdad? Corre demasiado riesgo. Y es en América Latina. Incluso América Latina tiene un caso paradigmático, creo que fue en Perú, con un personaje que aquí lo menciona el doctor Raúl Haya de la Torre, político, que estuvo refugiado mucho tiempo en una embajada, ¿verdad? Pidiendo el asilo. Pero el asilo no solo depende de quién lo otorga, sino también de otro estado que persigue, cuando es un asilo dentro de su territorio, ¿verdad? Un asilo diplomático es muy complicado, es más complicado que el asilo territorial. Bueno, ha florecido particularmente en América Latina, yendo más lejos hasta poder identificarla como una institución jurídica propia del derecho internacional latinoamericano. Estados Unidos nunca ha sido muy entusiasta en este respecto, aun cuando ocasionalmente ha concedido asilo diplomático en otros países. En tales casos los caracteriza como huéspedes diplomáticos. Los países europeos también no reconocen el asilo, ¿verdad? Y hay instrumentos internacionales. Concepto: el asilo es el amparo o protección, ¿verdad?, que se busca en un estado diferente a aquel en el cual una persona es perseguida políticamente, molestada o amenazada en su integridad física o la de su familia o sus bienes. El asilo equivale a protección, otorgada en un lugar que goza de inmunidad, de extraterritorialidad. Condiciones. Para que se conceda el asilo, deben existir determinadas condiciones, ¿verdad? Debe tratarse de un caso de urgencia, El solicitante debe ser perseguido por delitos políticos. No se puede decir a ladrones, pero sí a políticos, ¿verdad? O que han cometido delitos conexos, ¿verdad?, en el político, ahí sí, ¿verdad? Deben ser conexos a delitos políticos. Y el solicitante, al momento de solicitar asilo, no debe encontrarse inculpado o procesado por los tribunales.
Al momento de solicitar o del solicitante, al solicitar asilo no debe haber sido condenado tampoco, ¿verdad? Por delitos comunes. Además, el solicitante no debe ser desertor de fuerzas armadas, ejército, ¿verdad? En cualquiera de sus ramas. Es importante entender, dice que caso de urgencia significa que el individuo sea perseguido por personas o multitudes, que ha escapado al control de las autoridades o por las autoridades mismas. Así como cuando se encuentra en peligro de ser privado de su vida o de su libertad por razones de persecución política y no pueda, sin riesgo, ponerse de otra manera en seguridad. Aquí hemos visto, ¿verdad? No son más ladrones que políticos, ¿verdad? Pero ellos dicen que son perseguidos políticos, ¿verdad? Y se van a otro país, perseguidos políticos, para llevar sus millones adelante. Eso podríamos considerarlo como asilo, ¿verdad? En términos así, generales. Existen dos clases de asilo. Asilo territorial y asilo diplomático. El asilo territorial, ese se da básicamente en territorio extranjero. Y el asilo diplomático, básicamente en embajadas. ¿Se dan cuenta? Territorio extranjero o embajadas. Uno es territorial y el otro es diplomático. Entonces, el asilo diplomático, perdón, el asilo territorial se produce cuando las personas logran emigrar a territorio extranjero. Y una vez en territorio extranjero, solicitan el asilo en ese lugar. Por, apelando a la soberanía del Estado receptor, ¿no? Que puede otorgarlo o no. Nicaragua ha otorgado asilo a unos ladrones de aquí, va, pero de que se ponen el tacuche de perseguido político y los otros pues se lo creen, ¿verdad? Y se lo dan. Técnicamente es un asilo. Panamá es otro país, ¿verdad? Que recibe a cualquier ladrón y le da asilo. Pero quitémosle lo de ladrón a esas personas y veámoslo solo así como perseguidos políticos. Si fueran realmente perseguidos políticos, es un asilo, ¿verdad? Un asilo. Ese es un asilo territorial, ¿verdad? Territorial. Se van. China no le otorga asilo territorial a los que salen de Corea del Norte. Los devuelve, fíjense, a la muerte o a un campo de concentración. Como ven, en estos días escapó una familia completa de Corea del Norte. 9 personas, tíos, sobrinos y los papás. Dice que 10 años estuvieron planificando esa huida. 10 años. Y lograron, ¿verdad? Ese es así. Y más todos los dirigentes políticos, ¿verdad? Dirigentes políticos, más que todo. Entonces, el Estado asilante tiene derechos. ¿Qué derechos tiene el Estado asilante? Primero, calificar a la persona. ¿Quién es? ¿Verdad? ¿Quién es? Es un derecho. Después, puede negar el asilo en ejercicio de su soberanía, o lo niega.
También calificar el delito. Pueden calificarlo si para ellos es un delito político o no. Y por último, someter al asilado a una disciplina especial. ¿Bien? Calificar a la persona, negar el asilo, calificar el delito, ¿verdad? Otorgar el asilo, ¿verdad? Al otorgar el asilo, pues somete a la persona a una disciplina especial. El asilo diplomático es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque es una embajada que está en el territorio del lugar donde es perseguida la persona. ¿Cómo sale de la embajada? Si el único espacio inmune es la embajada, pero ponen un pie afuera y le caen. Ese es otro aspecto que hay que cuidar en el asilo diplomático, ¿verdad? En las embajadas. El asilo diplomático se produce cuando el perseguido busca amparo y protección en legaciones, ¿verdad? Navíos de guerra, campamentos, etcétera, que se consideran extensión del territorio. Pero bueno, pues digámoslo en legaciones, ¿verdad? Diplomáticas. ¿Qué derechos tiene el Estado asilante? Pues hombre, el Estado de la embajada. Calificar también a la persona, calificar el delito, calificar el delito, negar el asilo, no, no tiene ni siquiera obligación de explicar por qué, ni siquiera. Califica si se trata de un caso de urgencia. Aquí viene lo diferente, exigir el salvoconducto. O sea, porque bueno, está en una embajada, pero ¿cómo sale? ¿Cómo llega al aeropuerto? Es el problema. Entonces, para que llegue para salir de la legación diplomática, póngale que usted vaya en avión al aeropuerto, hay que tramitar un salvoconducto. ¿Verdad? Al obtener el salvoconducto, ¿qué otra obligación tiene? Transportar a la persona. Pues si me va a tomar su camioneta y se va, ¿verdad? No se puede. Pida su Uber. No. Tiene que ir bajo la protección de ellos, hay que ir a dejarlo al aeropuerto. Incluso hay personas que se suben al avión con él y se van con él en el avión. ¿Verdad? Sí, ¿cómo se llama? Exigir garantías para el asilante por parte del Estado territorial, ¿verdad? Entre otros. Pero también tiene sus obligaciones. Tiene sus obligaciones. Asegurar la salida del asilado tan pronto como sea posible. No debe demorar en tiempo. ¿Usted tiene eso? Vámonos. Ahí no hay horario. Madrugada, noche, mediodía, como sea. ¿Verdad? Trasladar al asilado fuera del país. No desembarcar al asilado dentro del territorio al que se quiere ir. Ahí, no se puede tener que. El viaje ser directo al avión, no al aeropuerto, al avión. ¿Verdad? No devolver al asilado a su país de origen. Muchas veces, si no lo aceptan, le dan permiso para que vaya a otro país. Permiso de salida, bueno, no lo damos, pero salga, ¿verdad? Cuando se considere conveniente. ¿Verdad? No le prohíben, pues, ir a otro lugar. Que hay un procedimiento, ¿verdad? Y hay otra figura de los refugiados y desplazados. Los estados europeos, Canadá, Estados Unidos de América, no aceptan
la institución jurídica del asilo, pero sí aceptan la institución internacional de refugiados. Entonces viene a ser casi lo mismo, ¿verdad ustedes? Entonces, en el caso de y hay instrumentos de la ONU relacionados con los refugiados. Jurídicamente, el refugiado es un civil que no tiene nada que ver con un conflicto bélico y que tiene que emigrar porque es la única medida para protegerse, ¿verdad? Su vida. Existe una alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que es el ACNUR, ¿de acuerdo ustedes? Y es el derecho internacional público y los refugiados, ¿verdad? Hay algunas conferencias en la Declaración de Naciones Unidas, entre la ONU, pues hay relacionados con, y otra es el ACNUR, ¿verdad? Tiene sus propios principios que caracterizan, pues, al ACNUR, con independencia, autoridad, prestigio, politicidad, universalidad, entre muchos, ¿verdad? Tiene sus propios funcionarios, etcétera, para llegar al... Y los desplazados, dice, es un problema interno hacia dentro del mismo lugar, ¿verdad? Hay desplazados también por el ambientales, ¿verdad? Que colapsa el medio ambiente. En Bolivia se secó un lago. Imagínense, la gente tuvo que emigrar. Un hoyo quedó ahí, ahí, ¿verdad? Hay un desplazamiento dentro del mismo. Y entramos a lo que es el derecho humanitario. El derecho humanitario, pues, sí es una rama autónoma del derecho. Se aplica en tiempos de conflicto, ¿verdad? En tiempos de conflicto. Aquí tenemos otro diccionario, ¿no? El diccionario de derecho humanitario. Derecho humanitario. Hay bastante que hablar sobre esto, ¿verdad? Y también tenemos lo que son los convenios de Ginebra, que son 4, son los oficiales del CIRC, ¿sí? Del Comité Internacional de la Cruz Roja, y sus protocolos. Los protocolos, ¿verdad? Entonces, como ven, este es un derecho bastante amplio, como todas las ramas del derecho, ¿verdad? Y pues es muy importante en los tiempos de conflictos, ¿verdad? Principalmente conflictos armados. Existe el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Son diferentes. Mira que los derechos humanos, ¿verdad? Se aplican permanentemente. Son permanentes. En cualquier tiempo se aplican, ¿verdad? El derecho internacional humanitario solo tiene aplicación en tiempos de guerra, en situaciones especiales, ¿verdad? Solo. En otro lado ya no hay derecho humanitario. Derecho humano siempre, en todo lugar, ¿verdad? Eh, Se aplica a todas las personas, por el solo hecho de ser persona, ¿verdad? Los derechos humanos se aplican a todas las personas. Mientras que los derechos internacionales humanitarios se aplican únicamente a aquellas personas que están involucradas, ¿sí?
en un conflicto armado o colateralmente, ¿verdad? Están afectadas por ese conflicto. ¿Quién aplica los derechos humanos? La Organización de las Naciones Unidas. Mientras que el derecho internacional humanitario lo aplica el Comité Internacional de la Cruz Roja. Lucy. ¿Verdad? El Comité Internacional de la Cruz Roja. ¿Ya ven? Ahí hay diferencias. ¿Verdad? Esas diferencias es bueno tenerlas presentes para no confundirlos. Entonces, en el derecho internacional humanitario se pasa del derecho a la guerra, el jus ad bellum, ¿verdad? Este se entendía, pues, como un cuerpo de normas mediante las cuales se asignaba a los estados el derecho a hacer la guerra por alguna situación especial, ¿verdad? Ya sea una afrenta, ya sea una deuda, cualquier cuestión, ¿verdad? Entonces se le daba el derecho a lo que se llamaba la guerra justa, ¿verdad? Entonces, si la situación, pues ahí ya, se complica. La situación ahí se complica. ¿Verdad? Se complica ahí la situación. Entonces, ya no hay derecho a la guerra, ya no hay derecho a hacer la guerra. Y se pasa al derecho en la guerra o el derecho de la guerra. O derecho en la guerra. Del jus ad bellum se pasa al jus in bello. De derecho a la guerra al derecho en la guerra. ¿Verdad? Entonces, aquí también hablamos de un cuerpo de normas clásicas mediante las cuales se busca humanizar la guerra o por lo menos minimizar, ¿verdad? Minimizar. Sofía Cermeño. O por lo menos limitar los sufrimientos, ¿verdad? Limitar los horrores de la guerra hasta donde sea posible, porque se han dado cuenta que es imposible evitar la guerra. Pues si no se puede evitar, por lo menos hay que intentar reglamentar, ¿verdad? Entonces, el derecho humanitario, pues, es un cuerpo de normas internacionales de origen convencional o consuetudinario, especialmente destinado a ser aplicado en conflictos armados. Pero no solo en ellos, ¿verdad? También en catástrofes, ¿verdad? Terremotos, inundaciones, huracanes, ¿verdad? Ahí está la erupciones volcánicas, derrumbe de edificios o alguna cuestión así, ¿verdad? Ahí está la Cruz Roja, dando el auxilio, el socorro, que es uno de sus principios fundamentales, ¿verdad? Entonces, limita por razones humanitarias el derecho de las partes en conflicto a elegir libremente los métodos y los medios utilizados, ¿verdad? Los métodos y los medios utilizados los limita, o sea que limita que los estados puedan elegir cualquier método que quieran, no pueden, ¿verdad? Porque puede haber hasta sanciones, ¿verdad? Pues dimos legislación desde el siglo XIX, 1800, de que existían en pleno fragor de la guerra civil estadounidense, ¿verdad? Ahí.
pero viene antes, ¿verdad? Y hay otros convenios, que es la primera etapa. Cuando empieza la segunda etapa, hay otros convenios, empieza con los convenios de la Haya. Y la tercera etapa y última, con los convenios, entonces vuelve a los convenios de Ginebra, pero ya de 1949. Entonces, tenemos aquí en el diccionario que les da, que entendemos por derecho internacional humanitario. Dice, a veces se habla de derecho a los conflictos armados. Es un derecho muy antiguo que ha sido establecido paulatinamente a través de la costumbre de los estados y los tratados. Busca reglamentar cómo se llevan a cabo las hostilidades, fundamentalmente intentando evitar que los conflictos alcancen un punto de no retorno. Uno de los medios para hacer esto es limitar la elección de los métodos de guerra para evitar sufrimientos y destrucción inútiles. Prohíbe determinados comportamientos y organiza el derecho a la asistencia en beneficio de los no combatientes para atenuar el sufrimiento. Acuérdense ustedes que a veces hay población civil que queda en medio de las balas. ¿Qué hace esa gente? ¿Qué hace esa gente? ¿Verdad? La expresión derecho internacional humanitario a menudo se prefiere porque resalta el objetivo humanitario del derecho, ¿verdad? De los conflictos armados. Aunque el término, permita, voy a poner la batería aquí. No lo conecté. Ya se lo conecté. Si más se me apaga esto, jóvenes. Bien. Estábamos hablando de esto. Entonces dice aquí que la expresión derecho internacional humanitario a menudo se prefiere porque resalta el objetivo humanitario del derecho a los conflictos armados, aunque el término humanitario experimenta un uso creciente. El mismo derecho internacional humanitario, en principio, no abarca más que las situaciones de conflicto armado, pero vimos que lo amplía a otras cuestiones. No obstante, es importante tener en cuenta la especificidad del derecho humanitario. O sea, el derecho humanitario es un derecho especial, como el derecho del trabajo, ¿verdad? El derecho, ¿verdad? Es especial, ¿verdad? Es específico. Claramente plantea derechos y deberes diferentes para los actores de un conflicto y se basa en procedimientos específicos para la puesta en práctica de disposiciones y por su sanción en caso de violación. Y por su sanción en caso de violación. Y el derecho, ¿dónde se encuentra contenido? Al igual que el doctor Larios también expone dónde se encuentra contenido. Principalmente dice en diversas declaraciones y convenios de la Haya desde 1800. Ya habíamos hablado de uno de 1864, ¿verdad? Pero aquí nos enseñaron en 1899 y principios de 1900 hasta 1973. Y también en los 4 convenios de Ginebra, que les acabo de enseñar, de 1949. Miren qué fragor había. La Naciones Unidas 1945, la OEA 1948, los convenios de Ginebra 1949. Imagínense qué actividad había en ese tiempo
en el derecho internacional, cómo se fue, ¿verdad? Perfeccionando, pero ampliando, ¿verdad? Son contemporáneos. ¿Mm? Y en 1950 empieza ya el derecho de integración con las Naciones Unidas, con la Unión Europea y con la integración centroamericana. Los dos empiezan el derecho de integración. Imagínense qué época habrá para el derecho internacional. Entonces aquí tenemos ya los convenios de Ginebra, ¿verdad? Que renovan todo el derecho internacional humanitario, ¿verdad? Dice, han retomado y codificado las normas y costumbres del derecho de los conflictos armados, que fijan los límites a los métodos de guerra, han añadido normas relativas a la protección y socorro de no combatientes durante las hostilidades. 188 estados son parte de estos convenios. Cada uno de los convenios organiza la asistencia en tiempo de conflicto, organiza la asistencia del socorro, ¿verdad? Para una categoría específica de población. Los tres principales, bueno, y ahí nos sigue, ¿verdad? Dos protocolos adicionales que ya vimos aquí, los tengo, ¿verdad? Los protocolos también, ¿verdad? El primer protocolo de 1977 refuerza y completa la protección prevista en el cuarto convenio en beneficio de las víctimas de los conflictos armados internacionales. Hay 155 estados parte. Y el segundo protocolo de 1977 completa la protección prevista por el artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra en beneficio de las víctimas de los conflictos armados no internacionales. Bien, entonces, como ven, hay una exposición muy completa, ¿verdad? De este derecho. Y vamos aquí a lo que son los 4 convenios, ¿verdad? Los 4 convenios. ¿Cuáles son estos 4 convenios? Vamos a verlos. El primer convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949, para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña, combatientes. Solo combatientes. ¿Cómo se les debe tratar? Si son prisioneros de guerra, sí, heridos y enfermos, ¿verdad? Si lo tienen, si se enferman. El segundo convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949, para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas del Mar. Ya cambió, ¿verdad? El mar. El tercer convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. Otra categoría. Ya no son heridos, ya no son enfermos, son prisioneros de guerra. Prisioneros de guerra. Y el cuarto convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de vida a las personas civiles en tiempos de guerra. Los civiles, población civil. Aunque uno sea combatiente, muchas veces queda involucrado en las hostilidades militares. ¿Qué hace esa población? Hay que protegerla. Entonces, ven, los 4 convenios se refieren a los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña, a los heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas del Mar, a los prisioneros de guerra y a la población civil en tiempos de guerra. Aquí está cómo se les protege, cómo se les
aísla de un lugar en conflicto. Esos son los 4 convenios. Estos 4 convenios tienen un artículo 3 común. Por eso lo vamos a leer completo porque los 4 convenios tienen idéntico el artículo 3. ¿Qué nos dice el artículo 3? Se llaman 3 común. En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una alta parte contratante, cada una de las partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar como mínimo las siguientes disposiciones. 1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas, fíjense, y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad. Es una orden, es imperativo, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo. A ese respecto, se prohíben en cualquier tiempo y en cualquier lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas, los atentados contra la vida, la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios. Prohibido totalmente. La toma de rehenes, prohibido también. Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes. Lo que yo les decía a ustedes, si vieron aquí el listado de Schlinder, cuando iban a las personas a las cámaras de gas, ¿verdad? Ancianos, ancianas, jóvenes, niños, los desnudaban totalmente. Eso era humillante, ¿verdad? Tal vez uno con sus hijos o sus hijas ahí, ¿verdad? O abuelitos, totalmente desnudos, sin necesidad alguna. Sin necesidad alguna. Eso es un trato humillante, ¿verdad? Es un trato humillante. Eso no es permitido. Hoy por hoy no debe ser permitido en ninguna situación de conflicto, ¿verdad? Incluso vieron ustedes en Irak, que llevaron a Guantánamo prisioneros de guerra, los desnudaban, los soldados, los ponían en posiciones sexuales, ¿verdad? Humillantes, incluso con el trasero levantado, ¿verdad? A estas personas. Y los filmaron. Pero ¿quién sancionó? Solo se vio, divulgaron y todo, pero no se supo de sanción. Esta es otra cuestión importante, la sanción, ¿verdad? Son tratos degradantes, son tratos humillantes, crueles, ¿verdad? Contra una persona. Entonces el hecho de estar ya uno limitado en su libertad ya es un trauma para uno. Y encima de... Entonces esto lo prevé el derecho humanitario, como ven, ¿verdad? Y la condena, las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. Número 2. El número 1 se refería a las personas que no participan directamente en las hostilidades. El número 2, los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. Ahí. Entonces dice, un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las partes en conflicto.
aunque no lo pidan, se presenta y dice, mira, aquí estoy. ¿Verdad? A eso se le llama derecho de iniciativa humanitaria. Derecho de iniciativa humanitaria. Cuando las partes, ¿verdad?, ofrecen sus servicios a las partes, sin haber sido solicitados. ¿Verdad? Principio de iniciativa humanitaria. Además, las partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente convenio. La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las partes en conflicto. Este es el artículo, el famosísimo artículo 3 común, ¿no? Los 4 convenios a que les leí, ¿verdad?, tienen el mismo artículo 3. Por eso se los he leído para que ustedes, ¿verdad?, tengan esa situación. Entonces, aquí el doctor Lario nos dice que ¿verdad? Nos nombra también estos convenios que hemos visto, los 4 convenios, ¿verdad? Aliviar y mejorar la suerte de los heridos enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña, correcto. Convenio número 2, para aliviar la suerte de los heridos de enfermos náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar, está correcto. Y el convenio número 3, para el trato de los prisioneros de guerra. Número 4, para el protocolo de personas civiles en tiempos de guerra. Sí, así es. Los nuevos medios de hacer la guerra motivó que en 1977 el Comité Internacional de la Cruz Roja convocara a una nueva conferencia diplomática en Ginebra para tratar esta nueva situación. Se aprobaron 2 protocolos a saber, ¿verdad?, que son estos protocolos. Protocolos de Ginebra, ¿verdad? Se aprobaron estos en 1977. Muchos de ustedes no habían nacido, ¿verdad? En Ginebra, para tratar esta nueva, se aprobaron 2 protocolos a saber. Protocolo número 1, ¿ah?, complementa las disposiciones aplicables en caso de guerra internacional. Protocolo número 2, complementa las disposiciones aplicables en caso de guerra nacional. Y hay una convención de las Naciones Unidas sobre ciertas armas convencionales y convención sobre la prohibición de las minas antipersonales y sobre su destrucción. También hay sobre la prohibición del uso de las bombas de racimo. Estas bombas estallan y tiran otras bombas y estallan afuera donde fue el estallido principal. Es una devastación enorme. Hay muchas personas quedan lisiadas, ¿verdad? Entonces también las Naciones Unidas tienen relacionado con la guerra. ¿Quién aplica en el ámbito internacional el derecho humanitario? ¿Quién lo aplica? La Cruz Roja Internacional. Y en la actualidad tiene 3 signos oficiales, ¿verdad? Tiene 3 signos oficiales. La Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Estrella de David Roja. ¿Por qué Cruz Roja? En primer lugar, porque es la inversa de la bandera suiza. La bandera suiza es cruz blanca sobre fondo rojo. Es un pueblo cristiano. Y la Cruz Roja es al revés, ¿verdad? Cruz Roja sobre fondo blanco. Pero es un símbolo religioso, ¿verdad? Y acuérdense que la religión divide también mucho a las sociedades. Por eso los musulmanes tienen la media luna roja, no usan la Cruz Roja, bueno, son cristianos. No son cristianos. Entonces adoptan la media luna roja, que es la que anuncia el inicio del mes del Ramadán, que es el mes sagrado musulmán. Entonces para ellos
¿Tiene significado para nosotros? No, es una luna cualquiera. Y la estrella de David para los judíos, ¿verdad? Todos estos son símbolos religiosos. Todos estos son símbolos religiosos, ¿verdad? Los aspectos históricos, ¿no? Habla el doctor aquí sobre la ley de la guerra, estuvo dominada por la noción religiosa, ¿verdad? Especialmente la doctrina católica. Así eran lícitas las guerras que vengaban una injuria, las guerras contra la herejía y los infieles, ¿verdad? Las cruzadas, los templarios, todo ello, ¿verdad? A finales del siglo XVI, el probabilismo sostuvo que la guerra era lícita si honradamente se creía estar actuando rectamente. ¿Verdad? Por eso una deuda, una afrenta, ¿verdad? Etcétera. Una alianza. Entonces, en la doctrina del equilibrio, pues también, ¿verdad? El poder del equilibrio. Si un país iba muy arriba, se unían dos, tres, lo volvían, ¿verdad? Y ya aparecen los organismos internacionales como la Carta de las Naciones Unidas, ¿verdad? Las Naciones Unidas, etcétera. Ahora, también el derecho internacional humanitario tiene sus principios, ¿no? Hay principios humanitarios, ¿verdad? La Cruz Roja y la Media Luna Roja han codificado de forma precisa y unificada los principios humanitarios que inspiran su acción. Los 7 principios del movimiento, bueno, son la humanidad, imparcialidad, la neutralidad, la independencia, el voluntariado y la unidad y la universalidad. La acción humanitaria contemporánea tiene como referencia un número más limitado de términos tales como humanidad, independencia, imparcialidad y neutralidad, que son los que se van a desarrollar, ¿verdad? Que se interpretan relacionados con la eficacia operacional. Es que dice que un derecho humanitario sin eficacia no tiene razón de ser, ¿verdad? Un derecho humanitario sin eficacia no tiene razón de ser, ¿verdad? Entonces, todo eso va relacionados con la eficacia. Entonces tenemos el derecho, el principio de humanidad. Conforme a la definición del movimiento de la Cruz Roja, ¿verdad? Este principio pretende que en toda circunstancia el hombre sea tratado con humanidad, o sea, se refiere al trato de la persona y constituye la justificación de toda acción médica y social. Eso justifica. Es la posibilidad de tratar bien a una persona en un conflicto, ¿verdad? Para garantizar el carácter humanitario de una organización de socorro o de una acción de socorro, debe poder aportarse la prueba de que la preocupación humanitaria es la única que ha sido tomada en cuenta. Tratar bien a la gente, ¿verdad? Humanamente. 2, el principio de independencia. La acción humanitaria debe ser independiente de cualquier presión política, financiera y militar, totalmente independiente. Tener como único horizonte, como única condicionante y como único objetivo, la defensa del ser humano. En general, ¿se dan cuenta? Ahí no habla de bandos. Por consiguiente, las organizaciones de socorro deben poder ofrecer prueba de su independencia con respecto a condiciones financieras, económicas, políticas, religiosas, ¿verdad? Religiosas. Las acciones de socorro deben también ser independientes de presiones militares, políticas, ideológicas o económicas. En torno a este concepto se establece la diferencia entre la acción humanitaria que lleva a cabo los estados y que lleva a cabo organizaciones privadas. El carácter privado de la organización no basta por sí solo como prueba de independencia. Se deben tomar en cuenta elementos como financiación general de la organización, sus principios funcionales y transparencia.
Es el principio de independencia. Y todos estos principios son importantísimos para materializar el derecho humanitario, ¿verdad? El principio de imparcialidad, fíjense ustedes, imparcialidad. En los convenios de Ginebra, el término imparcial califica la acción humanitaria de socorro. La acción humanitaria de socorro. Este principio esencial de la acción humanitaria designa el socorro sin discriminación. No hay bandos, solo personas necesitadas, solo seres humanos que necesitan ser ayudados. No importa qué bando sea, no importa si es militar o si no es militar, si es general o si es soldado o si es un civil. La acción de socorro debe llegarles a cualquiera, sin ver bandos, de personas. Es el derecho humanitario, ¿verdad? Entonces, sin discriminación, debe hacerse sin discriminación la acción de socorro. Recuerda la igualdad del hombre en el sufrimiento. Todos sufrimos igual. Un balazo, la amputación de un miembro, una pierna, un brazo. Todos, sea quien sea, sufrimos el mismo dolor. Nadie puede ser privado del socorro si lo necesita. Este principio clave en la asistencia humanitaria comprende dos elementos: la distribución del socorro y el trato humano a las víctimas. Estas deben ser realizados sin ninguna discriminación vinculada a criterios de raza, religión y opinión política. Y el socorro debe priorizar a los más necesitados, incluyendo en el ámbito médico. El que necesite más se le atiende primeramente. Y el principio de neutralidad, un principio, pues, es toral. ¿Ah? La neutralidad consiste en no tomar partido. Eso consiste, no tomar partido en un conflicto de manera directa o aliándose con uno u otro de los beligerantes. Es un concepto vinculado a la política internacional. Ha sido elaborado por ciertos estados para permitirles permanecer ajenos a las alianzas militares. Suiza, por ejemplo, ¿verdad? Él se mantiene en medio, sin ningún lado. Y a los conflictos en los que se veían envueltos sus vecinos. La extensión de este principio a las organizaciones de socorro presupone un ajuste de concepto y una diferente interpretación de él. La neutralidad de los estados obedece a un régimen específico definido por el derecho de la guerra. El estado neutral se compromete a no tomar parte en las hostilidades, a abstenerse de todo acto hostil y de todo acto que pudiera conferir ventaja militar a una de las partes en conflicto. Y dos, la neutralidad humanitaria. ¿Ah? La neutralidad de los estados es una, y neutralidad humanitaria consiste en hacer que se admita que las acciones de socorro no constituyen en sí mismas actos hostiles, ni una contribución efectiva al esfuerzo bélico de uno de los beligerantes. No, no apoya a ningún beligerante. Este principio originalmente ha ayudado a poner a salvo de las hostilidades a miembros de las asociaciones de socorro. Es uno de los principios fundamentales del movimiento de la Cruz Roja a la medianoche, que para conservar la confianza de todos, ¿ah?, se abstiene de tomar partido en las hostilidades y siempre en las controversias de orden político, racial, religioso o ideológico. No interviene, no se decanta por ninguno, ¿verdad? Actualmente los límites del principio están siendo revisados y en la actualidad la neutralidad no se presenta ya como un principio intangible de la acción humanitaria, sino más bien como un principio operacional. Esto significa que solo será respetado en relación con su eficacia en la acción de socorro. Si no hay eficacia, no tiene razón de ser la acción de socorro, no sirve,
¿verdad? Tiene que ser eficaz. Está admitido que adoptar públicamente una postura no contradice necesariamente este principio. La neutralidad no es sinónimo de la ombiculación, de silencio o de confidencialidad absoluta. Se declina de diversa manera según las situaciones y según el tipo de actividad práctica de socorro. No se opone a una comunicación cuidadosa, de interés general de las víctimas y respetuosa de carácter sensible de determinadas informaciones. Lo esencial de la neutralidad es no tomar partido en una confrontación bélica, ni por un lado ni de otro lado. Entonces, como ven, y está el principio de responsabilidad humanitaria. La existencia del conjunto de estos principios, sobre todo de los principios operacionales, donde está la neutralidad, la humanidad, casi todo, ¿verdad? Plantea la cuestión de la responsabilidad de las organizaciones de socorro cuando no se respetan estos principios. La aplicación del derecho humanitario no depende únicamente de los beligerantes, también del derecho y de las iniciativas de las organizaciones de socorro. Pueden exigir que se cumpla. No es posible obviar la responsabilidad de estas organizaciones como actores directamente implicados en determinadas situaciones en las cuales el socorro no permite proteger la seguridad y la vida de las poblaciones, ¿verdad? O sea, pueden formar parte activa, ¿verdad? En hacer que se respeten los principios del derecho humanitario. Ahí hay una responsabilidad humanitaria de los organismos de socorro. Entonces vemos pues que el derecho internacional humanitario se diferencia de el derecho internacional de los derechos humanos. Y ya vieron, unos son permanentes, son generales, los otros no son permanentes y son específicos. Unos se aplican en todo momento, en todo lugar, los otros únicamente en circunstancias especiales, especialmente en conflictos. Uno está bajo la égida de las Naciones Unidas y el otro está bajo la égida del Comité Internacional de la Cruz Roja. Bien, compañeros, dejamos para el viernes la última parte y vamos al área del examen porque ya vamos a empezar el periodo de exámenes finales. Muy poco tiempo, pero ahí vamos viendo pues que prácticamente terminamos todos los temas y vamos a hablar de el último examen. Algunos ya ganaron con zona. Los felicito. Esos tienen que subir su promedio. Al final van a sentir ustedes la importancia de mantener un promedio alto, ¿verdad? Entonces, les pido pues que se apliquen, que estudien, y ya el viernes pues vamos a hablar del examen, que nos toca hasta el 25, ¿verdad? Estamos en medio del periodo de examen. Así que primero nos miramos pues para el día viernes y voy a tomar la foto oficial, jóvenes, que me exigen la autoridad. Esto para llevar el control. Pasar ahora. Bueno, gracias, compañeros. Nos vemos para el día viernes. Con su permiso. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias.